911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Estamos con gusto aquí para buscar a Dios, sabiendo que la palabra de Dios nos va a dar edificación. Vamos a encontrar en Él el refugio que necesitamos para cada día. Solamente ponga su vida en las manos del Señor. Este programa, El Rescate del Alma, es un programa de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en el de 1002. Y queremos traerles para usted tres partes en nuestro programa. Primero, nuestro pastor con su sección Consultorio Bíblico. Segundo, hablaremos de otra parábola del Señor. La vez pasada hablábamos estamos hablando de las parábolas poco a poco. Ahora vamos a hablar de otra parábola del Señor Jesucristo. La vez pasada hablamos del trigo y la cizaña. Y la tercera parte le queremos pedir que por favor, si usted gusta, se comunique con nosotros. Queremos orar por usted para que el Señor obre en su vida. Porque sabemos, lo hemos comprobado, que nada hay imposible para el Señor, que en Dios hay misericordia, que en Dios hay perdón. Búsquelo de corazón y encontrará el refugio para su alma. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Agape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. Que Él lo prospere. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Qué gusto volver a encontrarnos en su programa SOS 911, Al Rescate del Alma, en ese segmento Consultorio Bíblico, en el cual pretendo responder todas las preguntas que nos hacen llegar al correo, al celular o donde nos encontramos, pero estrictamente fundado en la Biblia. Y quiero expresarle, así como un anciano, la alegría que siento de estar aquí sirviendo al Señor y a usted. Y ahora quiero dar gracias a Dios también especialmente porque ayer permitió el Señor que una columna que yo escribo en el diario El Istmo, Aguas de Reposo, cumpliera 26 años. Se dice rápido, pero es una vida. A Dios sea la gloria y en el nombre de Él contesto a la pregunta de ahora, que es una pregunta de gran actualidad. Y mire que ha sembrado confusión y a veces hasta burlas en la gente que no es cristiana. Esto es algo que me pone a pensar. Estamos en boca de todos. Y es la siguiente, la pregunta fue la siguiente. Me los encontré por allí unos hermanos y me dijeron preocupados: pastor, a nuestra iglesia llegan profetas y apóstoles. ¿Es correcto esto? ¿La iglesia debe tener profetas y apóstoles? ¿Son esos ministerios para la iglesia de hoy? Bueno, mire, antes que nada y empezando a contestar, de una vez lo digo, contundentemente no. Así, categóricamente, no. Es un no rotundo, sin ningún lugar a dudas. La situación actual es, bueno, ya preocupante. Pululan profetas y apóstoles en esta colonia, en aquella, en este pueblito, en esta gran ciudad. Ya prácticamente todas las iglesias tienen sus apóstoles y sus profetas. Pero, ¿sabe qué es lastimoso? ¿Qué da pena? A mí personalmente, como se dice, pena ajena. El profeta o apóstol de esta iglesia que está en esta colonia no es reconocido por las iglesias de las otras colonias.
y los profetas y apóstoles de las otras colonias no son reconocidos por estas. Eso es algo lastimoso, deplorable. Los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, cuando hablo de profetas me voy a referir al Antiguo Testamento, eran reconocidos universalmente, donde quiera que había judíos, eran reconocidos. Nada de que, bueno, tú eres profeta de Judea, pero no eres profeta en Samaria, o no eres profeta en Galilea. No. Eran, así se dice, eran profetas reconocidos universalmente, cosa que no sucede hoy día. Pero permítame compartirle 4 requisitos que Dios, no yo, ni mi iglesia, ni nuestro movimiento religioso, sino Dios estableció y que debían llenar indefectiblemente los profetas para que fueran reconocidos como auténticos. Lo que le voy a compartir es palabra de Dios, y al hacerlo persigo 2 cosas. Una, que usted se dé cuenta que lo que le estoy diciendo no es mi opinión, ni mi escaso criterio, ni algo que soñé anoche o me reveló Dios hoy en la mañana viniendo para acá, sino lo que Dios dice. 1. Y 2, usted al oír la palabra de Dios, sin darse cuenta, va a ver que su fe va a ir aumentando. El apóstol Pablo dijo que la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que escúchela, por favor. Le comparto Deuteronomio 18, del 18 al 22, donde así es escrito: profeta les suscitaré o les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Aquí se está refiriendo al profeta de los profetas, al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí amplía el Señor y dice así: pero será que cualquiera que no oiga mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le voy a pedir cuentas. Mas el profeta que presuma o que diga que habla palabra en mi nombre que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, escuche, esto es muy severo, ese profeta morirá. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos? ¿Cómo nos daremos cuenta que la palabra que Jehová no ha hablado es la que tiene ese hombre? Cuando el profeta hable, ahí está la respuesta, en nombre de Jehová, y no fuere esa cosa, ni viniere, cuando no suceda lo que él profetizó, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta. No tengas temor de él. ¿Qué le parece? Dios es muy claro. A veces leemos los pasajes a la ligera, pero aquí hay mucha de profundidad. Repito, se refiere al Mesías, el profeta de los profetas. Pero en cuanto a tantos profetas que habían allí, habían muchos que eran realmente falsos profetas. Ya desde hace miles de años, ahí en el desierto, ya habían falsos profetas. Pero Dios establece 4 requisitos indispensables. En materia jurídica se dice un latinajo, sine qua non. Sin estos requisitos no pueden ser reconocidos como auténticos. 1, dice, yo le voy a levantar profeta de en medio de sus hermanos como tú, Moisés. ¿Qué quiere decir? Que Dios no iba a levantar profetas entre los egipcios, ni babilonios, ni árabes, ni cananeos, sino entre los hermanos. Primer requisito, el profeta auténtico tenía que ser judío, tenía que ser un hombre que fuera del pueblo de Dios, de los hebreos. Ese es un primer requisito. Le digo lo que les dije a estos hermanos: pregunten a ese profeta que llegó a su colonia si es hebreo, si nació allá en Israel o algo así. Lo más seguro es que no. Yo conozco a varios que son paisanos míos de aquí de Veracruz. Segundo requisito, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Él, no ella, él. Segundo requisito, tenía que ser varón. Es cierto, hubo 2 excepciones, Débora y Hulda en el Antiguo Testamento, pero esta era la regla, las demás son excepciones. Tenía que ser varón, él les hablará. Dice el 19, pero será que cualquiera que no oiga las palabras que él hable en mi nombre, no ella. Y siempre habla en masculino. Primero, hebreo. Segundo, varón.
Tercero, y esto era una prueba de fuego, era la prueba de ácido para saber si era auténtico o era falso, que todo lo que ese hombre profetizara se cumpliera al pie de la letra. Aquí no caben aproximaciones, 60%, ni siquiera un 99%. Tenía que cumplirse al 100%, porque eso certificaba, eso lo autentificaba como un verdadero profeta de Dios. Dios no dice cosas así al azar, ni cosas a medias. Lo que él decía por sus auténticos profetas se cumplió literalmente. Jesús dijo en una ocasión: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es. Ese es el tercer requisito. Si un hombre hablaba pero no era judío, no era profeta correcto. Si era judío pero era mujer, no era profeta correcto. Si era judío y varón pero lo que decía no se cumplía al pie de la letra, no era profeta correcto. Y lo grave, lo extremadamente delicado es que dice aquí: ese profeta morirá. Pena de muerte para el profeta falso. Normalmente eran lapidados, a pedradas los mataban, no los lastimaban, los mataban, porque decía el Señor: así vas a quitar el mal de en medio de ti. Y si alguien dice que es profeta mío, aunque sea varón, aunque sea judío, pero no se cumplió lo que él dijo, no temas. Mire, estoy por cumplir 40 años de caminar con Cristo y he oído tanto profeta falso, pero al principio me inquietaban. Yo decía: ¿y si será que sí? ¿Será que el Golfo de México se va a unir con el Pacífico porque siempre salen con esa profecía? Bueno, ahora yo sé palabra de Dios un poquito más, y sé que no debo tener temor de él. No tema usted de ellos porque son falsos. Cuarto requisito, está en Deuteronomio 13, unas páginas adelante, le comparto, así está escrito: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diera señal o prodigio, y sucediera la señal o prodigio que él te dijo, pero te dijera: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, vamos a servirles, no darás oído a las palabras de ese profeta, ni al soñador de sueños, porque Jehová su Dios los prueba para saber si aman a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Mire usted, Dios es casuístico, es detallado. Pudiera ser hebreo, pudiera ser varón, pudiera ser que lo que profetizara se cumpliera. Entonces uno dice: bueno, ese es un profeta auténtico. No, si se cumple y llena esos tres requisitos, pero dice: vamos a adorar a este Dios, aquella diosa, aquella virgen, o enseña doctrinas que Dios no ha enseñado, ese es un falso profeta. No lo escuches, es un falso profeta. Dios les quita la máscara. El apóstol Pablo dice que los apóstoles fraudulentos del Señor, fraudulentos, se disfrazan como ángel de luz, y no es maravilla porque Satanás así se disfraza. Los ministros de ellos, de los demonios, así se disfrazan como ángel de luz, muy bondadosos. Hace unos 2 o 3 años vino a Coatzacoalcos un profeta y apóstol, ese era doble, venía de Estados Unidos ahí con su barba grande y todo eso, y hasta lo entrevistaron en cierto diario de aquí. Y él profetizó para Coatzacoalcos hace 2 o 3 años, una época de bonanza y paz. ¿Qué cree usted? ¿Se ha cumplido? De acuerdo con lo que estoy compartiéndole, ese hombre debía ser apedreado hasta la muerte. La desgracia es que nadie conoce esto. La gran mayoría lo ignora. Y lo siguieron miles y miles y hoy están defraudados. Bueno, saque usted conclusiones, pero continúo leyendo Deuteronomio 13, pero ahora el 6. Así está escrito: cuando te incite tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu seno, tu esposa, o tu amigo que sea como tu alma, tu gran amigo, y te dijera en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están alrededor, cercanos a ti o lejos de ti, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella. Escuche, no consentirás con él, ni le darás oído, ni tu ojo lo perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. Todo esto es gravísimo. No lo apedreo, pero lo encubro. No te vuelvas cómplice.
Dice el 9, antes has de matarlo. Tu mano será primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Y has de apedrearlo con piedras, y morirá, por cuanto procuró apartarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de esclavos, de casa de Egipto. Y escuche, ¿para qué? ¿Para qué esa pena tan severa? Para que todo Israel oiga y tema, y no vuelvan a hacer cosas semejantes a esta mala cosa en medio de ti. ¿Qué le parece? No se apresure a juzgar a Dios como alguien cruel, alguien tiránico. ¿Cómo van a matar a pedradas a estas pobrecitas personas? No, es que esas personas estaban sirviendo a Satanás. Así de grave es, se lo digo de una vez con todas sus letras. Y Dios quería que su pueblo quedara protegido, exento de oír a esas personas. El pueblo desgraciadamente no hizo caso y fue de tumbo en tumbo hasta que se los llevaron como esclavos. Esto es algo muy grave. Yo quiero que usted atesore esto que le estoy diciendo, no porque sea mi palabra, no porque sea yo, sino porque es palabra de Dios. Así que le digo en resumen, 4 requisitos: que sea hebreo, que sea varón, que lo que haya profetizado se cumpla al 100%, y que una vez que se cumpla, no trate de desviarte en pos de otros dioses o de otras doctrinas. La pena de muerte, repito, es algo muy delicado, pero se aplicaba. ¿Se imagina usted? Hoy hay tantos profetas y algunos tienen un poder enorme en la internet, tienen un poder enorme económicamente hablando, tienen estaciones de radio, programas de televisión, canales de televisión, son millonarios en dólares y hacen profecías que si tal huracán se va a desvanecer a la palabra de ellos y no va a hacer ningún daño, y las ciudades son arrasadas, inclusive no solo las de las costas, las de tierra adentro son arrasadas. Estos profetuchos de ahora deberían ser apedreados hasta la muerte si viviéramos bajo la ley. Mas, con la muerte de Jesús y su resurrección, se inició una época preciosa que se llama la gracia, y que ya estamos en el 2019, pero que se va a terminar en cualquier instante. Pudiera ser hoy mismo, cuando ocurra el rapto o arrebatamiento de la iglesia, y entonces se iniciará la gran tribulación de 7 años con el anticristo gobernando, ese sí, tiránicamente, cruelmente en todo el mundo. Ahora, eso de los profetas es un fenómeno nuevo en nuestras iglesias. Cuando yo me convertí en el 79, no se oían de profetas. Bueno, oíamos que allá los adventistas tenían una profeta y que los mormones tenían apóstoles. Y en esa época nos daba risa, decían, están locos. Mire usted, en unos 20, 25 años ya nos invadieron. Ahora, ¿quiénes son los locos? ¿Quiénes son los que están mal? Repito, ya estos hombres pululan en nuestras amadas iglesias cristianas. Hace tiempo hablé con un profeta y él me citó Efesios 4:11. Yo lo sé, el Señor estableció para su iglesia 5 ministerios: profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, que en la versión 60 dice doctores, gente que conoce la Biblia. Yo lo sé, pero ¿sabe qué? ¿Por qué no reconozco a los profetas de ahora? Porque ese versículo, aunque está en el Nuevo Testamento, abarcaba y se limitaba solamente, escúchenme bien, hasta que se cerrara el canon bíblico. Canon bíblico quiere decir el conjunto de libros reconocidos mundialmente, uniformemente, como palabra de Dios, como divinamente inspirados. La palabra en griego es theopneustos. ¿Qué es esto? Dios sopló a estos escritores santos del pueblo suyo para escribir los libros de la Biblia, y se cerró el canon con 66 libros. Génesis 1:1 lo empieza y Apocalipsis 22:21 lo termina, y ya no va a dar el Señor ninguna nueva revelación, ninguna nueva profecía, ningún nuevo sueño. Dios ya no habla así. Hebreos 1:1 y 2 dice que en otra época sí habló, pero ahora nos habló a través de Jesucristo y todo su testamento, que es el nuevo. Ahí nos habló. Y no solo eso, vea lo que dice, porque esto es muy severo y la gente lo pasa por alto. Discúlpeme, así está escrito. Le comparto Apocalipsis 22:18-19. Yo protesto, dice el Señor,
a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, fíjense, un nuevo profeta, tengo una nueva profecía. Si alguno añade, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Qué delicado. Pero si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué le parece? Yo creo que he sido suficientemente claro. Dios es muy claro. Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, pero les exigió 4 requisitos: judíos, varones, acertados al 100%, y que no desviaran al pueblo cuando las profecías se cumplieran. Hoy ya no tenemos profetas, ya no tenemos apóstoles. Sobre los apóstoles quisiera también hablar, porque por todos lados hay apóstoles. Yo conocí a varios hermanos que empezamos el caminar cristiano como ovejitas. Dios nos permitió llegar a ser pastores y ahí estuvimos años, pero ahora resulta que uno de ellos ya es apóstol y otro es profeta. Solo yo me quedé rezagado. Yo creo que si yo siguiera la línea de Dios, yo también debería ser apóstol, yo también debería ser profeta. Y a ver quién es el valiente que me dice que no. ¿Quién les dio ese título, esa nobilísima misión, ese ministerio tan alto de ser profeta? Su propia iglesia. Si no es que ellos mismos se autonombraron, tuvieron una revelación y ahora yo amanecí como oveja o como pastor, me dormí como oveja o como pastor y amanecí como profeta. Esto es risible si no fuera tan serio. Repito, a la palabra de Dios nada hay que agregarle. Y vienen muy al caso las palabras que Dios le dijo al profeta Jeremías hace miles de años. Le comparto Jeremías 6:16, donde así es escrito: así dijo Jehová, párense en los caminos, miren y pregunten por las sendas antiguas. Pregunten por las sendas antiguas. Van caminando y a veces van desenfrenados. Deténganse y reflexionen y miren y pregunten por las sendas antiguas. ¿Cómo era la iglesia cristiana evangélica durante casi 20 siglos? Sin profetas, sin apóstoles, sin pastoras. Fíjese usted. Hay que preguntar por las sendas antiguas, regresarnos ahí en la doctrina, en la liturgia, en la música, en la manera de vestir, en todo. Y pregunten cuál es el buen camino y anden por él y hallarán descanso para su alma. Esa es una invitación de amor, pero dice aquí, pero los hebreos dijeron, no andaremos. No sea usted como estos hebreos. Usted diga, sí, Señor, yo voy a preguntar por tus sendas antiguas y voy a caminar con ellas, porque las sendas antiguas del Señor son firmes, son seguras, son las que llevan a la vida eterna. Y concluyo mi participación con unas palabras sagradas, inmortales de nuestro Señor Jesucristo, que si les hiciéramos caso no estaríamos engañados por esta gente fraudulenta. En Juan 5:39, Él dijo así: escudriñen las escrituras, es decir, con todo detenimiento, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Mi amable amigo, hermano, hermana, mi amable amiga, lea su Biblia, no deje que nadie la engañe. Aquí estamos para predicar la palabra de Dios. Claro, la gente nos dice, ustedes no tienen el Espíritu Santo, ustedes tienen un criterio estrecho, ustedes no han evolucionado. Esto no es evolución, esto es más bien un retroceso doctrinal. Dios nos ayuda a preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas, porque así, dijo el Señor, tendremos paz para nuestras almas, como es mi deseo para usted. Muchas gracias y que Dios lo bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por nuestro pastor, quien trajo la primera participación del programa. Fúndese por favor en la palabra de Dios. Tome la Biblia y encontrará la verdad en la cual no queremos que nos crea solamente por ser nosotros. No, lo que queremos es que usted lea la Biblia. Eso es lo que buscamos en este programa, que usted lea la Biblia y le crea a Dios y lo siga de corazón. Estudiamos ahora una parábola de Jesús, los dos cimientos, que está en Mateo capítulo 7 y en Lucas capítulo 6. Primero hablaré acerca de lo que dice Mateo, que dice así en Mateo capítulo 7 versículo 24. Jesús hablaba a través de parábolas y él hablaba a las multitudes, pero especialmente hablaba a su pueblo, a aquellas personas que lo seguían, aquellas personas que lo rechazaban y no le mostraban interés. Sí les mostraba compasión, pero principalmente se enfocaba él en las personas que lo seguían. Dice este versículo 7:24, dice así la palabra de Dios. Cualquiera pues, dice Jesús, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la peña. Así como no basta ir a un curso de primeros auxilios y nunca ponerlos en práctica, pudiendo salvar vidas y dejar esos conocimientos ahí, así no basta solamente escuchar la palabra de Dios, memorizarla, predicarla, si no la vivimos, si no la seguimos con fe, ni con arrepentimiento, ni con el deseo de aplicar cada enseñanza bíblica a nosotros, no sirve de nada. Tenemos nosotros que seguirlo al Señor con sinceridad, con integridad, porque esa persona, según lo que dice Jesús, lo compara a un hombre prudente, a un hombre sensato, un hombre que hace con sabiduría lo que hace, con una sabiduría práctica. A eso se refiere. La palabra en griego es phronimos, que tiene que ver una persona que actúa con perspicacia, una persona que es cuerda, que es discreta, es cierto, pero que es muy sensata para poder actuar. Así es la persona prudente. La pregunta es, ¿ante quién parecemos prudentes y ante quién no lo parecemos? Yo creo que la opinión de Jesús es la más importante. Ante Él hay que buscar honrarlo. La opinión de Él es la más importante. Jesús lo compara con una persona prudente, aquella persona que toma la palabra de Dios y la vive. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre la peña. Así es, seguramente usted conoce esta parábola. Esta parábola de estar ahí, la palabra golpear tiene que ver con un combate en el cual la casa estaba sufriendo así, unos golpes que es para derribar, no solamente para dejar ahí medio lastimados, sino para destruir. Todos los que vivimos en las costas sabemos cómo nuestras casas pues combaten en los días de viento, mas aquellos que han vivido un huracán y un tornado pues lo han sufrido mucho más, ¿es cierto? Nuestras casas, los cristales se zarandean. Los que vivimos en techos de lámina a veces nos llegamos a preguntar pues si es más seguro estar bajo ese techo o si es más seguro estar afuera. Los techos de lámina pues se rompen y son cortantes y pues si cae una rama o algo así o se desprenden, es muy peligroso. De acuerdo, todo árbol, todo cable, todo anuncio espectacular se convierte en un proyectil sobre las personas. Es lo que viven en los lugares donde hay huracanes y en los lugares, bueno, en nuestra ciudad también, así lo vivimos. Se convierte en una amenaza por la fuerza del viento. Es un combate. Eso es lo que estaba pasando en esta parábola de Jesús. Una vez personalmente regresando de la escuela dominical, un día de tormenta, el techo de lámina donde vivíamos en casa de mis padres era de asbesto y había un gran agujero por esa tormenta. Y es que las rachas de viento en Coatzacoalcos a veces las rachas son de más de 100 kilómetros por hora, y aunque no se considera huracán, bueno, son de más de 100 kilómetros por hora. Y los deslaves, por otro lado, es otro problema mortal.
mucha gente ha perdido no solamente sus cosas, sino ha tenido que salir corriendo. Y mucha gente no se entera por las horas tan de madrugada en la cual suceden los deslaves, y viene sobre esas personas de manera pues quizás silenciosa y los sepulta ahí. Terrible es eso. Bueno, aquella persona que funda su casa sobre la roca, no le pasa esto. Está firme, está fundada sobre él. Esta palabra fundar tiene que ver poner las bases en la roca, consolidarse, cimentar a todo el mundo. Bueno, a todos, sí, claro, a los que creen en Dios y a los que no creen que exista Dios. Nos golpean los problemas, sí, a todos. Los vientos del desaliento es algo inevitable, pero el cristiano ha fundado su vida sobre la roca, sobre la peña que es Jesucristo. Y tenemos nosotros que descansar y compartir la palabra de Dios, porque si no, la vida se convierte en una incertidumbre. Pero en Dios hay esperanza. Dice, pero a cualquiera, versículo 26 ahora, pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice Jesús, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. No sé si usted alguna vez ha visto casas edificadas sobre la arena. Y pues la arena del mar, por decir un ejemplo, se mueve constantemente y socava muchas veces los cimientos. Y por eso nuestras ciudades están reparando constantemente el malecón por lo mismo de la arena como es socavada. De acuerdo, por construir ahí en una arena que no es para construcción, una arena con sal. Bueno, de acuerdo. No conozco mucho de esto. Sin embargo, no es un lugar seguro. Se deslava, se mueve. Luego edificamos lugares en donde pasaban ahí ríos, lugares en donde es lugares de inundación, y nos preguntamos luego, ¿por qué será que se inunda? Bueno, es que siempre se inundó en ese lugar. Bueno, la persona insensata funda su casa sobre la arena. La persona insensata en griego, pues el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es moros, que es una persona que se aburre, una persona necia, una persona fatua, ignorante. Eso es una persona insensata. El insensato se aburre sin trabajar en los días que hay que trabajar. Eso pasa con el insensato. Mientras que el prudente está buscando una roca para construir, el insensato dice, aquí quiero construir, aunque sea en la arena, no importa. Hay un ejemplo precioso en el cual Salomón habla acerca del perezoso, y habla acerca de la hormiga para hacer una comparación. Y dice así en Proverbios 6, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. Ya está descansando y va a descansar más. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Qué ejemplo tan práctico y tan necesario. Bendito sea Dios por este momento que le dio a Salomón. Es cierto, nunca hemos visto a las hormigas, que una de las hormigas esté ahí arriba de una hoja, arriba de un palo, mandando a las demás. No, todas están trabajando siempre. Y se ponen a trabajar en los días que parece que está tranquilo todo. Ya sabemos lo que va a pasar días después de que las hormigas estén levantando así sus hojas para llevarse a su nido. De acuerdo. Tenemos que aprender. Porque la persona insensata se aburre, descansa, y una vez que una persona está así descansando, como que estar ahí se convierte en un hábito y parece como que la cama lo quiere atrapar a alguien y no quiere salir, y un poco de sueño y un poco de dormitar, y luego se levanta y ay, me duele la cabeza, tengo que descansar cuando ya descansó todo el día. Así vive la persona insensata en los días que hay que trabajar. Si usted tiene paz en este momento, le digo, tiene usted que sembrar con fe. Y no hablo económicamente, no. Sembrar con fe, con obediencia, con respeto a Dios, en santidad, en buscar a Dios de corazón, en seguirlo. Quizá ahorita tiene reposo para que cuando vengan los días malos, porque vendrán,
Jesús mismo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vendrán esos días difíciles. Usted tenga los músculos espirituales o esté bien habituallado para poder defenderse ante esos momentos en los cuales no va a poder moverse mucho, pero en su casa o en su corazón va a tener lo suficiente tesoros preciosos de la palabra del Señor, la fe fuerte en su corazón para poder soportar esos vendavales, porque si no, como el insensato, su casa la edificará en la arena. La Biblia le da una definición a la palabra insensato, a la palabra necio. Y David le da una definición perfecta. Y dice el Salmo 14:1 que esa es la persona necia. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Eso dice el necio. Los mismos científicos y premios Nobel de la ciencia se contradicen unos a otros argumentando en el tema de si existe Dios o si no existe. Ellos mismos, Se dice que el mismo padre de la evolución creía en Dios. Y el padre de la evolución no me estoy refiriendo a Darwin, sino a Aristóteles. Él creía en Dios. Usted escoge el camino que quiera. Tenemos libre albedrío. Pero la iglesia cristiana, y Ágape es parte de la iglesia cristiana en todo el mundo, hemos decidido seguir a Cristo y confiar en Él. Que el necio diga que no haya Dios, eso no elimina de que nosotros creamos que existe Dios. Un ciego podría decir: yo no conozco el color rojo, y sin embargo el color rojo, por la luz que se refleja, lo podemos conocer. Un mudo podría decir: bueno, yo no sé, podría no decir un canto, nunca lo podría hacer, y sin embargo existe por eso. Que el necio diga no hay Dios, eso no elimina que Dios exista. Pero muchas veces, ¿sabe qué? Y no estoy hablando de las personas que no creen en Dios solamente. A veces por nuestros actos, cuando actuamos neciamente, estamos viviendo como si dijéramos con nuestros hechos: Dios no existe, o no me importa Dios. Sé lo que Dios quiere para mí. Quizá alguien diga: yo he estudiado la palabra de Dios y sin embargo decido rechazarla. Es más, lo acabo de predicar hace unos días y sin embargo no lo quiero hacer hoy. Eso es ser necio. Eso es ser necio. Tenemos nosotros que fundar nuestra vida en la peña, no en la arena de nuestras opiniones. Porque ¿sabe qué pasa cuando fundamos la vida en nuestras casas en la arena? Mateo 7:27, Jesús sigue hablando, versículo 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos, igual que a la casa que estaba cimentada sobre la peña, y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa. Así golpearon y cayó, y fue grande su ruina. 7:27 de Mateo. Y fue grande su ruina. Lo golpeó y lo destruyó. Esto de ruina tiene que ver con algo o alguien que cae hasta estrellarse y quedar destrozado. Eso es una ruina, no solamente un golpe, me levanto y me vuelvo a levantar rápido. No, una persona que ya no puede levantarse, una casa que ya no puede levantarse. Hay que demolerla por completo porque es inservible, como la imagen que tenemos ahí. Solo quedan ruinas de aquel lugar que alguna vez se erigió con alegría y con ilusión y con grande inversión, y solamente quedan ruinas después de eso. Es un lugar triste. ¿Alguna vez se ha sentido arruinado? ¿O a medio camino de un proyecto ve que todo sale mal y saldrá mal en los siguientes meses, y pues ya está usted encaminado en ese proyecto? ¿Qué hacer? El no caminar confiado en Dios, o a veces el caminar con pecados y la falta de arrepentimiento, arruinan los planes hermosos que Dios tiene para cada hombre y mujer. Mientras hacía este estudio ayer en la casa de ustedes, tengo un niño pequeño. Él no quería hacer la tarea. Ya había jugado con sus primos, ya había comido postre, se había comido unas galletas que todavía no se les iba a dar, pero bueno, se las comió. Ya había visto unos pocos videos, le puse la música que quería, le había dicho que le iba a dar un regalo, pero hizo un berrinche. Es que está muy difícil la tarea. Es que estoy muy cansado.
Cuando estaba jugando con su primo no estaba cansado. La tarea es aburrida, me decía él. ¿Y sabe qué? Él solo se saboteó, arruinó el regalo y ya no se lo di. Así somos todos. Dios nos da miles de bendiciones cada minuto. Por ejemplo, cada latido de nuestro corazón no lo podemos controlar y sin embargo Dios está en cada uno de ellos. Nos ama, nos trata con paciencia, nos acompaña y quiere darnos muchas más bendiciones si lo honramos. Pero nosotros nos emperrichamos para no obedecer a Dios. Es que está muy difícil seguirte, Señor. Es que estoy muy cansado. Es que estoy aburrido. Simplemente le estamos diciendo, somos ingratos con Dios. Si Dios tuviera una bóveda para meter cada bendición que hemos perdido o que retrasamos, quizá una bóveda sería muy pequeña. Quizá necesitaremos un barco lleno de contenedores de esos así, grandes, industriales, de bendiciones aplazadas, naufragando y oxidándose. Qué necios somos. Busquemos a Dios en todo momento, también en los días difíciles, por supuesto. Sin embargo, esta persona seguramente que hizo la casa sobre la arena, pues ya no podía volver a edificar porque ya había edificado en ese lugar. Ya volver a construir ya era demasiado tarde. En ese momento de la tormenta ya no podía salir, no podía decir, bueno, movamos la casa. No, ya era demasiado tarde. El pecado que más arruina las vidas está escrito en el Salmo 106, 34 al 37. Escrito está, Salmo 106. Dice el escritor bíblico, el salmista, recordando a Moisés: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Eso dice el Salmo 106, versículo 34 al 37. A veces dejamos que el pueblo de Israel en aquellas historias a veces les perdonaba la vida, como en el caso de Gabaón, por no buscar a Dios desde un principio, y luego esto viene a ser ruina, y pues la consecuencia es que varias décadas después hay unos príncipes ahorcados en la historia de Rispa y los hijos de Saúl por no haber obedecido desde un principio. Y estas naciones llevaron a que se llevaran sus ídolos, y la gente, en lugar de decir el Dios nuestro ha vencido, pues adoptemos los ídolos de ellos que están derrotados. ¿Cómo puede ser? Si ya Dios venció a sus dioses, no, pues también tomemos esa idea. No, a veces dejamos que en nuestro corazón lleguen personas que son completamente dañinas, que ofenden a Dios, que blasfeman su nombre, pero decimos, bueno, es mi amigo, pero yo no hago lo que él hace, pero está ofendiendo a Dios en tu cara. Si alguien estuviera ofendiendo a Dios, si alguien estuviera ofendiendo a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestra esposa, en nuestra cara, diríamos, yo no quiero ser tu amigo, allá tú, ya me voy. Ah, pero como es Dios, bueno, no hay problema. No, con mayor razón. La pregunta es, ¿en qué hemos fundado nuestra vida? La idolatría es la ruina más grande. ¿En qué ha fundado su vida? ¿En la opinión de quién? Nosotros mismos nos desilusionamos. En mi propia opinión me desilusiono muchas veces, y luego me remuerde la conciencia de lo que hice por mi propia opinión, por hacerlo mal. Mateo y Lucas nos narran la misma parábola. La diferencia está en la aplicación. Mateo presenta esta parábola de Jesús aplicándola al pueblo de Dios que es sensato, pero Lucas usa la misma parábola aplicándola pero al necio. Y por eso termina diferente. Mateo termina con un final feliz y Lucas termina con un final de ruina. Es la misma historia. Si fundamos nuestras vidas en los mentirosos hombres, en las mentirosas mujeres, en nuestra propia opinión, en las intermitentes amistades, en el ocultismo, espiritualismo, esoterismo, satanismo, es satanismo, punto. Por más que le demos una maquillada, es satanismo. En la injusta suerte, en lo volátil del dinero, en lo frágil de la salud, estaremos fundando nuestras vidas sobre la arena. ¿Sí? Lo mismo si funda su vida en los rituales de una religión, pensando que los rituales le van a dar salvación.
Lucas capítulo 6, versículo 46, dice Jesús así, antes de narrar la parábola de los dos cimientos, dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Lucas 6, 46, ¿por qué? Se lo está diciendo a los que lo están siguiendo. ¿Sabe a cuántos hombres salvó de condenación Moisés? A nadie. ¿Sabe a cuántas personas salvó María de Nazaret? A nadie. El rey David tenía amigos que daban la vida por él, sí. ¿Sabe a cuántas personas pudo salvar él de condenación? A nadie. ¿Sabe a cuántos han salvado los rituales religiosos y los sacerdotes y líderes eclesiásticos? A nadie. Porque solamente hay un fundamento para encontrar salvación, que resiste las lluvias de tentaciones, los vientos fríos del desaliento y mantiene la vida firme más allá de la muerte, y Él es Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra vida. Por eso le pedimos que usted funde su vida sobre la peña, sobre la roca. Se dice que los grandes arquitectos, para probar la calidad de sus construcciones, ponen el límite a sus capacidades. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, un puente, y los hacen que carguen cargas muy pesadas, les ponen movimientos finge, ¿cómo decirlo? Ponen a prueba movimientos telúricos para que a ver si resisten los materiales de ahí, y entonces si logra pasar esos estándares de calidad, entonces entregan la obra. Dios es el arquitecto eterno, y Jesús es el puente entre Dios Padre y el hombre pecador. Él fue probado por cada una de las tentaciones que sufrimos nosotros, pero con todo el odio del diablo, y aprobó con sublimes honores. Aunque muchos otros y quizá miles más fueron crucificados, solo Jesús sufrió antes de eso, en el mismo día, corona de espinas, látigos, golpes con vara, en el juicio más corrupto de la historia, a altas horas de la noche, cuando ya estaban decididos que lo iban a crucificar, nada más era algo simbólico, ya estaban todos contra él, y Jesús mismo lo aceptó como oveja muda, cayó delante de sus verdugos. Todo lo hizo por amor, porque dice Hebreos 4, 14, 15 y 16: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue probado así, pero todo lo hizo porque lo ama a usted y quiere ser el fundamento de su vida. Versículo 16: entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es la roca. Él fue probado por los ataques del diablo y salió victorioso. La muerte no lo pudo retener. Dos textos para terminar. Jesús es la roca del fundamento de la iglesia. En Mateo 16 habla Jesús con el apóstol Pedro y está hablando así, y les pregunta, la gente, ¿quién dice que soy? Y luego le pregunta a sus discípulos, y dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías. Y leo el versículo 16, 14, 15, perdón. Él les dijo: ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre ti, sino sobre esta roca, está hablando de él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús es la roca del fundamento de la iglesia. No podría ser Pedro, porque 5 versículos después, en el versículo 23, le dice: quítate delante de mí, Satanás. Así le dice a Pedro: eres de tropiezo, no miras las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso le dice a Pedro. Entonces no se está refiriendo a Pedro, está refiriendo sobre la roca que era él. Él es la roca del fundamento de la iglesia. Y segundo punto final, con el cual terminamos: Jesús es la roca de gracia, al alcance de todos. En aquellos tiempos era difícil encontrar una buena roca para poder cimentar su casa. En los lugares montañosos, en los lugares cercanos al mar o de los ríos, era muy necesario poder construir ahí. Pero acarrear rocas era algo muy costoso, y no se aprovechaban los materiales como ahora, ni había las maquinarias que tenemos ahora para construir. Y la gran mayoría edificaba pues donde encontraba,
O si encontraban rocas estables, pues ahí buscaban rocas para construir encima de las rocas. No hacían su casa y construíamos donde queramos, no. Pero en el tema de la eternidad, no tenemos que buscar una roca estable para fundar nuestras vidas, porque la roca está al alcance de todos por su gracia. La bendición es que Él nos busca a nosotros desde antes que vengan las tormentas a nuestra vida, para fundar nuestra vida sobre la roca. Dice Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los sacerdotes y el pueblo judío, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, Él es la roca. Él es la roca. Funde su vida en Jesucristo. No en lo que le digan los hombres, no en lo que le digamos los pastores, los líderes religiosos, los profetas que decían. Funde su vida en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, y encontrará que por más que vengan vendavales, que vendrán, si no es que ya los está pasando en este momento, el fundamento que usted tiene, que es Cristo, es inamovible, y su casa permanecerá porque está fundada sobre la roca. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Santo es su nombre, como Amén. acabamos de alabar. Amén. Acompáñenos por favor en la siguiente oración.
Amén. Amoroso Padre, tal como dijiste, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles en muchos sentidos. Padre, tu palabra nos ordena orar por nuestros gobernantes para vivir quietamente, reposadamente, en paz, en toda piedad. Te rogamos por nuestros gobernantes, Señor, para que nos gobiernen con justicia, en paz, con sabiduría que solo puede venir de ti. Que ellos te busquen, se conviertan y se salven, Señor. Y que nadie pierda de vista que nuestros trabajos, la manera de ganarnos el pan diario, son la provisión. Tú eres el proveedor. Tu nombre sagrado es Jehová Jireh, el que provee. Ayúdanos a no perderte de vista a ti, Señor, que en tus manos está no solo nuestros trabajos, sino nuestro destino eterno. Y te agradecemos que están en tus manos, que son de amor. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, pon paz. No queremos violencia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor, bendiga a nuestros gobernantes. Amén. Aunque no hayamos votado por ustedes, o si lo hicimos, Señor, cuenten con que la iglesia cristiana estará orando por ustedes. Amén. Que el Señor les dé sabiduría y les dé, sobre todo ustedes, busquen a Dios y lo conozcan. Amén. En Él hay vida eterna. Amén. Y bendición para ustedes y su familia. Tenemos la bendición. Los martes tenemos el culto de oración, donde pedimos, como en cada culto de oración, por los gobernantes, por la salud, por nuestras casas. Los jueves tenemos el culto general, igual a las 7 de la noche, igual que el martes, en Ignacio de la Llave 1002. Los domingos estamos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, gracias a Dios, en donde ese culto lo transmitimos también en Facebook. Gracias y a predica Dios. nuestro pastor. Gracias a Dios. También nuestra iglesia tiene la bendición de tener misiones, ¿verdad? Gracias a Dios, hijo. Estamos los martes a las 5 en Pagapan, Gracias a los Dios. miércoles a las 6:30 en la petrolera de Mina, los jueves a las 10 de la mañana en Revolución 3 frente a la DEO de Nanchital, y los viernes a las 7 de la noche en Francisco Javier Mina 606 en Acayucan. Gracias a Dios, a las 7 de la noche allá en Acayucan. Gracias a Dios. Y decías del programa de la columna de periódico. Gracias a Dios, el Señor concede que haya cumplido 26 años. Es Gracias a una vida Dios. muy larga y doy a Él la gloria. Léanos los sábados, ahí estamos en el Diario del Istmo, en las secciones sociales. Pero también los sábados estamos en Exa FM 101.7, al abrigo del Altísimo, a las 7 de la mañana. Gracias a Dios. De hecho, en nuestro canal de internet del Altísimo 1.blogspot, ahí también están algunos escritos de nuestro pastor, de la Gloria columna a del Dios, periódico. gracias a Dios, Y gracias a Dios. igualmente el programa de radio también, 101.7. Gracias a Dios. Estamos llegando al final de nuestro programa número 224, ¿verdad? Creo, Gloria a hermano. Dios, Gracias gloria a Dios a por Dios. por la bendición del Señor, agradecidos Dios. estamos con Él, y en verdad que queremos contactarlos a ustedes, queremos hablarles del Señor, estamos para servirles. Las puertas de nuestra casa, nuestra iglesia están abiertas para todos, todo aquel que busca al Señor. En Cristo Jesús hay esperanza. Él dice en Juan 6:37 que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Entonces en Cristo Jesús hay esta bendición. Están invitados todos. Antes de despedirnos con un texto, por favor, unas últimas palabras para concluir. Bueno, el Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Busquémoslo y tendremos paz en todos los sentidos, pero especialmente paz en nuestra alma. Él le ofrece a usted paz, paz con Dios y paz interior. Que Él lo bendiga mucho. Gracias a Dios. Si me permites, leemos juntos Amén. Salmo 20, versículo 1 y 2, que es Amén. un salmo de David. Amén. Dice así: Óigate Jehová en el día de conflicto, defiéndate el nombre del Dios de Jacob, envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Amén. Gloria a Dios. El Señor conoce cómo está usted, pero Él tiene la solución. Somos el pastor. Cedas para servirles. Mi nombre es Jonatán y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna por gracia. Arrepiéntase de sus pecados, búsquelo con fe. En Jesucristo hay vida eterna, Amén. hay una nueva vida. Que el Señor lo bendiga. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? Victoria.